Bueno, parece que aquí no va a entrar más nadie hoy en la clase en vivo, así que nos vamos a ir con la clase de hoy. Hoy vamos a estar trabajando con el tema de procesar secuencias de texto usando filtros. Como muchos de ustedes pueden saber, ustedes van a ser administradores de sistemas, ¿no? Y un administrador de sistemas pues debe conocer ampliamente cómo tratar texto, porque es una parte fundamental de lo que va a hacer cada administrador de sistemas en el día a día. Cómo procesar texto, cómo leer texto, cómo enriquecer las salidas de determinados comandos, etcétera, etcétera. Muchas veces esto les va a servir para, digamos que para leer en archivos de registro, en logs, para buscar cierto tipo de información dentro de archivos, para crear scripts, para automatizar alguna que otra tarea, etcétera. Así que esto es una parte importante a la que cualquier administrador de sistemas debe dominar. Entonces, vamos a hacer un taller por acá sobre redirección, uso de tuberías o pips. Una forma importante de hacer que los programas funcionen juntos es a través del pipping o redirecciones. Cada vez que les abro el de pipping es del uso de tuberías. Casi todos los programas de manipulación de texto como tal van a obtener una salida, o una salida no, una entrada estándar que se denomina stdin, y esto lo van a enviar a una salida estándar que se denomina stdout, y eventualmente enviarán los errores a una salida de error estándar que se denomina stdr, con dos R al final, de error. Entonces, a menos que se especifique lo contrario, la entrada o sea, la salida, la entrada estándar siempre va a ser el teclado, que dicho programa que nosotros estemos utilizando va a leer lo que nosotros escribamos, y posteriormente, después de presionar la tecla Enter, pues va a interpretar lo que hay ahí. De este mismo modo, la salida estándar y los errores se van a mostrar en la pantalla de nuestro terminal, ya sea en un terminal remoto, ya sea en nuestro monitor. Con esto les quiero decir que el stdin o la entrada estándar por lo general es el teclado, a menos que se especifique otra cosa. Y la salida estándar o el estándar de la salida estándar de errores, por lo general lo vamos a apreciar en un terminal o lo vamos a apreciar en nuestro monitor. Hasta aquí creo que deben entender esto bastante bien. Es algo bastante sencillo. Entonces vamos a empezar a trabajar aquí con algunos comandos para hacer algunos ejercicios. Vamos a empezar a trabajar con cat. Me voy a ir por acá a mi máquina de Ubuntu. Deben estar viendo por ahí mi terminal. No me acuerdo qué clase es esta. Vamos a ponerle creo que esto es tema 3, como la clase 12 o 13. Vamos a ponerle clase 3, clase 12 creo que es, para trabajar aquí ordenado en este directorio. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy va a ser el comando cat. El comando cat nos sirve para leer una entrada determinada. Ya como les explicaba antes, podemos ejecutar simplemente cat, y al no pasarle ningún archivo que queramos leer, pues cat lo que va a hacer es leer la entrada estándar, el stdin. Entonces, todo lo que nosotros comencemos a escribir aquí, hola, estoy escribiendo, etcétera, pues cat lo va a leer y lo va a imprimir en pantalla. Lo va a tomar por el stdin, y automáticamente, después de presionar enter, pues lo va
a mandar a la salida estándar, que es el stdout, y lo voy a imprimir en pantalla, en este caso, en nuestro terminal. Con cat, como les explicaba anteriormente, también podemos, digamos que, procesar este texto o esta entrada estándar y redirigirla hacia un archivo de texto. ¿Para qué? Con el objetivo de guardar todo lo que nosotros estamos escribiendo, todo lo que está leyendo cat desde la entrada estándar, y guardarlo en un archivo determinado. Esto podemos hacerlo con el uso de redirecciones. Entonces, si nosotros escribimos acá cat archivo, ese archivo ahora mismo no existe, ahí no hay nada, aquí no hay nada. Bien, entonces yo digo cat y voy a redireccionar todo lo que cat vaya a leer, todo lo que le vayamos a pasar ahora a cat, lo voy a redireccionar hacia archivo. Bien, y ahora comienzo a escribir hola. Entonces, como les decía, con cat podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar una redirección. Vamos a llegar en breve. Voy a utilizar una redirección. ¿Para qué? Para que todo lo que cat vaya leyendo, en lugar de imprimirlo en pantalla, pues lo mande a este archivo que hay acá. Ese archivo no existía, traté de comprobar por aquí, listar lo que había, y obviamente no existe. En ese momento no existía. Ahora sí está existiendo ese archivo, o sea, ese archivo existe en esa máquina, porque yo ejecuté cat, le dije a cat que me enviara todo lo que todo lo que yo escribiera, o sea, todo lo que entrara por el stdin, por la entrada estándar, y lo enviara a ese archivo con una redirección. Entonces yo puedo poner, no sé, hola por aquí, esto es una prueba, texto más texto. Y si me voy ahora con control C y listo, por acá debo tener archivo, y puedo utilizar cat una vez más. ¿Para qué? Para leer el contenido de ese archivo, que debe tener exactamente lo que le enviamos a cat por el stdin, por la entrada estándar. Creo que eso se entiende bien hasta aquí. Ustedes están familiarizados con el uso del comando cat. El comando cat tiene un montón de opciones. Siempre les voy a recomendar que se lean la ayuda de cada uno de estos comandos para que se familiaricen un poquitico más con ellos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Esto que estoy utilizando aquí fue una redirección. Cada vez que utilizamos este símbolo, pues por lo general nos va a enviar la salida de un programa a un archivo determinado. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos ahora por acá eco y le decimos, fíjense que archivo tiene contenido? Si yo le digo a eco, bueno, eco, vamos a imprimir modificando archivo, y esto lo vamos a enviar hacia archivo. Pues si yo vuelvo a leer el contenido de archivo, va a desaparecer lo que tenía. ¿Por qué? Porque utilicé una sola redirección, o sea, un solo símbolo de mayor que. Cuando utilizo dos símbolos de mayor que, pues esto me deja agregar texto a un archivo existente, pero no reemplaza el contenido o sea, lo que tenga ese archivo en ese momento. Si yo hubiese utilizado por acá, digamos que eco, hola, y esto lo voy a redireccionar archivo, eco, digamos que texto, lo voy a redireccionar archivo, eco más texto, también lo voy a redireccionar archivo. Si me voy a leer ahora el contenido de archivo, pues estoy modificando ese archivo, estoy agregando contenido a ese archivo utilizando una redirección estándar, pero no estoy borrando el contenido que tiene ese archivo, simplemente estoy agregando más texto. ¿Se entiende bien hasta ahí, verdad? Sí, sí. Bien, vamos a avanzar un poquitico por aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, una pequeña probita más con
con cat, nos vamos a ir con cat archivo. Ya nosotros sabemos lo que tiene este archivo y obviamente podemos también enriquecer un poquitico más o aprovechar la salida del comando cat para hacer algo más. En este caso voy a crear una copia, voy a redireccionar lo que va a leer cat y lo voy a redireccionar hacia archivo 2 o archivo, vamos a ponerle copia de archivo. Bien, si listo, ahora aquí pues cat no me imprimió nada en pantalla. ¿Por qué? Porque yo le dije que todo lo que estuviera dentro del archivo, todo lo que él leyera dentro del archivo, pues lo redireccionara hacia copia de archivo. Y esto lo que va a hacer es copiar, hacerme una copia exacta de el primer archivo. Si me voy con el comando diff, pues puedo comprobar que archivo y copia de archivo pues son exactamente igual. No me imprime nada en pantalla porque son idénticos. Si hubiese alguna diferencia, pues me la imprimí en pantalla. Por ejemplo, vamos a hacer un eco nuevo texto y lo vamos a poner en copia de archivo. Vamos a utilizar aquí doble redirección porque si no vamos a reemplazar el contenido de copia de archivo. Y me voy ahora con el comando diff, pues vamos a ver acá cuál es la diferencia entre esos dos archivos. Creo que se entiende bien hasta ahí. Diff nos va a permitir comprobar las diferencias entre uno o varios archivos, entre dos o varios archivos o más archivos. Digamos que vamos a avanzar un poquitico por acá y vamos a irnos al tema del uso de tuberías. Por ejemplo, yo tengo acá, déjame ir eliminando copia por acá para trabajar con un solo archivo. Tengo acá archivo y tengo por acá, no sé, digamos que la cadena texto. Es muy posible que en muchas ocasiones nosotros vayamos a examinar archivos de registro o cualquier tipo de archivo que contenga no solo 4 líneas, que contenga 10, 20, 30, 50, 100, 1000 líneas. Pero en realidad a nosotros nos interesa saber si determinada cadena de texto existe o no dentro de ese archivo. Entonces cat nos va a permitir a nosotros leer todo lo que hay, nos lo va a imprimir en pantalla, pero no tiene la capacidad para decirnos, bueno, mira, la palabra texto se encuentra ahí, o la palabra texto no se encuentra ahí, o la palabra hola se encuentra, la palabra hola no se encuentra. Simplemente nos va a imprimir todo en pantalla. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos, con el uso de tuberías, enriquecer un poquitico la salida de muchos comandos, no solo del comando cat, sino de prácticamente cualquier comando en Linux. Un ejemplo de esto puede ser grep, que nos sirve para filtrar y nos puede ayudar, por ejemplo, a saber si la palabra texto se encuentra dentro de ese archivo, y nos va a imprimir solamente las palabras o las líneas que contengan la palabra texto. Si yo le digo que me imprima, por ejemplo, algo así como Raúl, pues obviamente no me va a imprimir nada en pantalla porque esa cadena o esa palabra Raúl no se encuentra dentro de ese archivo. Entonces esto se utiliza mucho para esto, ¿no? Para filtrar, para buscar determinadas cadenas personalizadas dentro de archivos, etcétera, para obtener salidas más personalizadas. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a avanzar un poquitico. Voy a copiar una lista que hay por acá en el Moodle, que contiene varios comandos de los que vamos a estar utilizando hoy. Así que me voy a copiar esto por aquí. Y voy a utilizar Nano para crearme un file, digamos que vamos a ponerle file. Bien. Estos son algunos de los comandos con los que vamos a estar trabajando hoy en la clase. Entonces aquí tenemos una serie de comandos. Igualmente aquí podemos utilizar grep para filtrar, etcétera, 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 etcétera. Digamos que queremos saber o queremos imprimir en pantalla todas las líneas que contienen la palabra o el comando cat. Podemos utilizar
grep para esto, pero igualmente podemos utilizar el comando grep, simplemente grep, digamos que grep cat file, y esto que nos va a hacer, o sea, grep va a leer el contenido de file, del archivo file, y nos va a imprimir en pantalla solamente las líneas que contengan la palabra cat, como pueden estar viendo ahí. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Ya, entonces, Sí. Si se dan cuenta, por aquí tenemos bzcat, tenemos zcat por acá. Esto mayormente se utiliza para cuando vamos a trabajar con archivos comprimidos, porque por ejemplo cat no nos deja leer un archivo comprimido. Si nosotros nos vamos con gzip para comprimir file, bien, vamos a comprimir file, no tiene extensión, por eso se sabe que es un archivo de texto. Vamos a listrar a ver qué tenemos acá. Cuando utilizamos zip sin ninguna otra opción, pues zip nos va, o gzip nos va a comprimir el archivo que le pasemos en formato gz y va a eliminar el archivo actual. Entonces, si pueden ver, ahora tenemos acá a file. ¿Qué pasa si yo digo aquí, o si yo quiero leer qué es lo que hay dentro de file? Si digo cat file.gz, pues cat no entiende eso, porque eso está comprimido utilizando un algoritmo determinado al que cat no tiene, o sea, no tiene posibilidad de leer ahí, no sabe cómo leer ese tipo de archivo. Muy bueno para utilizar la opción file por acá, que sería file, creo que es. Y como pueden ver aquí, esto es un archivo comprimido. Si utilizamos por acá file archivo, van a ver que aquí nos dice que es un archivo de texto. Entonces vamos a seguir trabajando con file gz. ¿Cómo nosotros pudiéramos leer el contenido de ese archivo? Bueno, pues aquí tenemos una serie de utilidades que, bueno, están dentro ya de ese archivo ahí, que nos permiten leer el contenido de un archivo comprimido. En este caso podemos leerlo con el comando zcat file.gz, y nos va a permitir leer el contenido de ese archivo comprimido. Como mismo tenemos zcat, tenemos bzcat para los archivos bzip, tenemos xzcat para los archivos xz, etcétera. O sea, no es necesario, cuando nosotros estamos trabajando con archivos comprimidos, descomprimir un archivo para ver cuál es su contenido. Tenemos utilidades que nos permiten también leer el contenido de archivos comprimidos. Hasta aquí todo bien. Sí. Bien, Sí, todo bien. vamos a hacer lo siguiente. Muchas veces, como les decía al inicio de la clase, nosotros vamos a tener que trabajar con archivos de registro. Si nosotros nos vamos a var log, vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos syslog, digamos que queremos buscar algo aquí dentro de syslog, pero ahora mismo si hacemos un cat syslog, pues tenemos un montón de líneas ahí. Incluso es un poco tedioso, porque después de cat leer el archivo, nos lo imprime completamente el contenido en pantalla. Si nosotros tenemos estamos trabajando en un servidor sin interfaz gráfica, pues va a ser un poco tedioso leer las primeras líneas del archivo. Si tenemos soporte para mouse, si estamos de forma remota, como en este caso que yo tengo soporte para mouse porque estoy administrando ese sistema Ubuntu de forma remota vía SSH, bueno, pues no es totalmente un problema. Pero, o sea, no es productivo hacer esto. Ahora yo tengo que venir aquí manualmente, quizás allá hayan 3000 o 4000 líneas para poder ver el inicio del archivo. Entonces, para eso hay utilidades como less y more, que nos permiten leer archivos de forma paginada. More, si nos vamos con syslog, more syslog, bueno, pues nos va a dejar leer el contenido de este archivo de forma paginada. A mí en lo personal no me gusta mucho more. Hay a quien le gusta, hay a quien no. Se me frizó esto aquí. No. Y también tenemos el comando less. En algunas distribuciones no van a encontrar el comando less instalado por defecto.
ya creo que al día de hoy en la mayoría viene instalado por defecto, pero algunas distribuciones o algunas versiones minimalistas de Linux pues no tienen el comando les instalado, tienen que trabajar con more o tienen que instalarse el comando les. Entonces les nos va igualmente a imprimir de forma paginada el contenido de este archivo. Vamos a tener soporte para mouse, para subir, para bajar, para ver todo el contenido de forma paginada. Algo que es mucho más cómodo que utilizar CAT para leer archivos muy grandes. Tenemos otro par de utilidades por ahí que son Head, que nos permite leer por defecto las 10 primeras líneas de un archivo. Si nosotros queremos comprobar cuántas líneas tiene este archivo en este momento, por ejemplo, vamos a utilizar WC. Bueno, antes de irnos a WC vamos a utilizar NL syslog. Y aquí NL me está diciendo, o sea, si yo hago un cat para comparar cat syslog, van a ver que cat me lee tal cual como está ese archivo y me lo imprime en pantalla. Sin embargo, NL me va a enumerar las líneas que tiene ese archivo. Aquí tenemos 3484 líneas en ese archivo, algo bastante grande para examinar y en búsqueda de algo. Entonces nosotros podemos en algunos casos, digamos que ver las últimas líneas, ver las primeras líneas del archivo. Para eso tenemos a head, que por defecto nos deja leer las 10 primeras líneas de un archivo. Si queremos saber acá si head de verdad nos está leyendo las primeras 10 líneas de un archivo, nos vamos con un pip y le decimos a NL que haga su trabajo aquí. Como pueden ver, nos está imprimiendo aquí solamente 10 líneas. Hay otra utilidad que es WC, digamos que syslog. WC nos va a imprimir la cantidad de líneas, la cantidad de bytes y la cantidad de caracteres que tiene un archivo. Creo que ese es el orden: líneas, bytes y caracteres. Si nos vamos con WC-H, vamos a ver WC-help. Vamos a ver aquí que con "-c" nos imprime los bytes, "-m" la cantidad de caracteres y "-l" la cantidad de líneas. Así que si escribimos WC-L syslog, vamos a ver la cantidad de líneas que tiene ese archivo. Entonces, igualmente, como utilizamos NL acá para enriquecer la salida de head, podemos utilizarlo con WC-L. ¿Para qué? Para ver nuevamente la cantidad de líneas que nos está imprimiendo en pantalla. Solo que con WC vamos a ver solamente la cantidad de líneas, no vamos a ver el contenido, de esas líneas como con el comando NL. ¿Se entiende bien hasta aquí? Sí. Entonces nosotros tenemos algunas opciones por acá del comando head para imprimir bytes, líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden leerse ahí la ayuda, es bastante sencilla. Nosotros podemos decirle a head, por ejemplo, que nos imprima, en lugar de las 10 líneas por defecto, que nos imprima las primeras 20 líneas de syslog, y nos va a imprimir las primeras 20 líneas. Si verificamos nuevamente con WC-L, vamos a ver que nos está imprimiendo 20 líneas. Si queremos imprimir las primeras 30 líneas respectivamente, bueno, pues cambiamos el valor de la opción "-n". Muy similar a head, que viene de cabeza, que nos imprime o nos ayuda a leer las primeras líneas de un archivo. Tenemos a tail. Es muy similar a head, pero hace totalmente lo contrario, nos deja leer las últimas líneas de un archivo. Por defecto, tail nos lee las últimas 10 líneas de un archivo. Si nos vamos con NL aquí, vamos a ver que nos está imprimiendo nuevamente 10 líneas, o sea, el contenido de las últimas 10 líneas. ¿Cómo podríamos comprobar esto? Bueno, vamos a ver si en este caso le decimos a cat léeme syslog. Aquí tienen las últimas
las últimas líneas de syslog. Y si le digo a tail, bueno, imprímeme las últimas 10 líneas, déjame quitar el NL acá, pues debe ser muy similar. Si comprobamos, por ejemplo, esta última salida con esta última, vamos a ver que es similar. Por ahí estuvimos trabajando con div. Si yo digo una línea, 2, 3, 4, creo que es hasta aquí. Creo que es hasta aquí. O hasta aquí. Estas son las últimas 10 líneas. Si yo le digo, por ejemplo, creo un archivo por acá. Bueno, aquí no lo puedo crear. Tengo que hacer un eco en... Vamos a hacer un nano. Un nombre de archivo que se llame tem, por ejemplo. Y vamos a escribir aquí todo lo que sacamos. ¿Cómo que no? Control C. Estoy guardando esto donde by file name. Vamos a decirle como lo guarde en home user temp1. Ya, lo escribí. Y si le digo, por ejemplo, a la salida de tail, le digo a tail, bueno, tail, esas últimas 10 líneas mándamelas, ahí creo que algo cambió, esas últimas 10 líneas mándamelas a, digamos que a home user temp 2, mándamelas aquí. Y ahora le digo a div compárame si /home user temp1 es igual a /home user temp2. Ahí me va a imprimir algunas diferencias porque al final hubo un registro del sistema por ahí que cambió. Me di cuenta por aquí por la hora. O sea, nos está imprimiendo ahí las diferencias entre esos archivos, lo que tiene uno y lo que no tiene el otro. Debería haber hecho eso un poquitico más rápido para comprobar eso. Entonces, chicos, la idea de head de tail es leer, digamos que cuando nos interesan las primeras líneas, tail cuando nos interesan las últimas líneas. Hay algunas opciones de tail muy interesantes, como la opción "-f", que nos deja seguir un registro. Si ahora nosotros nos vamos, por ejemplo, decimos aquí tail "-f", syslog, pues esto se va a quedar ahí monitorizando las últimas 10 líneas, de manera tal de que si hay algún cambio o algo, pues él nos va a actualizar. Creo que si abro por acá algo, voy a dejar esto marcado aquí, creo que si abro algo por acá como Ubuntu, pues ahí va a haber un registro nuevo. Esto es útil para monitorizar precisamente archivos de registros y demás. Ahí hay un registro nuevo, ¿verdad? Se agregó algo nuevo. ¿Por qué? Porque tail está con la opción "-f" siguiendo todo lo que está pasando dentro de syslog. Digamos que si salgo de aquí, vuelvo a entrar a esa máquina de Ubuntu, pues se va a producir o se va a quedar otro registro ahí de que un usuario ingresó, o de que se inició una sección del usuario user. ¿Se entiende bien? Vamos a salir de este terminal y vamos a quitar este tail de acá. ¿Se entiende bien todo hasta aquí? Hola, hola. Sí, se oye, ¿se entiende? Sí, se entiende bien. Háganme ruidito de vez en cuando, y que ustedes saben, cuando no siento ruido me parece que se me cayó esto. Entonces, vamos a ver qué nos va quedando por acá. Ya trabajamos con head, tail. Bueno, tenemos por acá set.
tenemos acá set. Vamos a comprimir todo esto que yo tengo acá en set clase 12. Set clase 12. Vamos a descomprimir esto que tengo aquí para trabajar con set. Sería un zip, nombre de mi archivo, y ya lo tengo descomprimido. Entonces tengo mi archivo aquí original. Nosotros creo que vamos a estar en la próxima clase, creo que es, o dentro de 2 clases vamos a estar trabajando con empaquetado y compresión de archivos, así que no se preocupen por el tema de los comandos que estoy utilizando aquí para comprimir y descomprimir archivos. Entonces set nos va a permitir en ocasiones pues personalizar igualmente las salidas, modificar archivos, digamos que cambiar líneas o cambiar el contenido de determinadas líneas en un archivo. Vamos a hacer un taller sobre eso en breve. Digamos que queremos utilizar set para listar solamente las líneas que contengan la cadena cat. Nosotros le decimos aquí a set, bueno, set, utilízame la opción "-n", y donde quiera que se encuentre cat, en donde en el archivo en el archivo file. ¿Qué le estoy diciendo aquí a set? El comando set, a diferencia de, por ejemplo, del comando cat, del comando echo, no aceptan una entrada del teclado, un stdin del teclado. O sea, no son capaces de leer la entrada del teclado, y para eso utilizamos otro tipo de redirección. Esta redirección aquí, en lugar de ser stdout como la que estuvimos utilizando anteriormente para redireccionar la salida de un comando hacia un archivo, pues utilizamos el símbolo al revés, el símbolo de menor que aquí representa stdin. Entonces le estamos diciendo aquí a set que tome como argumento este archivo, que tome como entrada el contenido de este archivo. Acá set, ¿qué va a hacer? Nos va a imprimir en pantalla todas las líneas dentro de file que contienen la cadena cat. ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí, sí. Ya, simplemente estamos utilizando el símbolo menor que para redirigir todo lo que tiene este archivo y pasárselo como parámetro a set, que no puede leer, pobrecito, él no tiene capacidad para leer la entrada estándar desde el teclado. Entonces, esta opción que yo estoy utilizando acá, de -n, esta opción es para que no imprima en pantalla, para que nos imprime en pantalla solamente las líneas que contienen la palabra cat. Realmente estoy utilizando aquí esta opción "-n" como digamos que para invertir el comportamiento de set. Quito la opción "-n", así que sería, ya es que estoy utilizando la opción D y por aquí es la opción -d. ¿Para qué? Para que él, en lugar de imprimirme todo lo que contenga la cadena cat o la palabra cat, bueno, pues me elimine todo lo que contenga la cadena cat, todas las líneas que contengan la cadena cat, y me imprima lo demás. O sea, aquí no debería aparecer nada que contenga la cadena cat. ¿Se entiende ahora bien? Me había confundido aquí con la opción -d y -p. Sobre todo esto, chicos, sobre todos estos comandos, pues ustedes saben que está por ahí info, está man, está -help, para que, ¿cómo se llama? Profundicen un poquitico más en el uso de cada uno de estos comandos. Hay otra opción por aquí muy interesante, que es la opción -s, que la opción -s nos va a permitir reemplazar
archivos. Reemplazar archivos no, reemplazar cadenas de texto dentro de un archivo. Vamos a irnos por ejemplo con set con la opción S, digamos que cat, y cat, todo lo que dice cat vamos a reemplazarlo por xxx, y vamos a utilizar igualmente file. ¿Qué va a pasar aquí? Que donde quiera que se repita la palabra cat dentro de este archivo file, pues set nos va a reemplazar eso por xxx. Esto que está haciendo set ahí es de forma volátil, o sea, en realidad no está modificando el archivo. File sigue teniendo sigue manteniendo la misma estructura, sigue manteniendo las mismas palabras ahí dentro, solo que nosotros estamos utilizando set para ¿qué? Para modificar para modificar on the fly, o sea, on the go, la salida de ese comando, lo que contenga ese comando, no lo que contenga este archivo, el archivo file. ¿Se entiende bien hasta aquí? Sí, se entiende, sí. Ya, esto es muy útil para hacer scripting, igual para reemplazar, digamos que usted quiere reemplazar texto o algunos caracteres dentro de un archivo determinado, dentro de un archivo de configuración del sistema, y en lugar de estar escribiendo muchas veces o reemplazando muchas veces una misma palabra, un mismo texto, pues nos va a servir para automatizar todo esto y hacerlo al momento. Por ejemplo, al ejecutar un solo comando, pues podemos hacer todo esto de forma automática. Esto lo podemos, o sea, si queremos escribir como tal en ese archivo, pudiéramos utilizar, digamos que sí que tengo file por aquí, y si quiero reemplazar todo lo que contenga o todas las líneas que contengan la cadena cat, puedo decirle a set, bueno, set menos i para que me haga un backup, y voy a utilizar la opción "-s", donde quiera que se encuentre cat, reemplázamelo por xxx. ¿De quién? Bueno, del archivo file. Entonces, si yo digo aquí ls, ahora debo tener dos archivos, el archivo file y el archivo file backup. ¿Por qué? Porque le dije a set que me creara un backup de este archivo, y donde quiera que se encuentre la cadena cat, pues fuera reemplazada por xxx. Si me voy acá y digo file, donde quiera que se encontraba cat, ahora está xxx. Así es como pueden ustedes, por ejemplo, automatizar todo esto a nivel de archivos que quieran modificar en el sistema, mientras que cat file.backup sigue siendo el archivo original, o sea, una copia de seguridad del archivo original. ¿Dudas hasta aquí? Manda nuevo comando ahí, Raúl. Ya todo bien, todo bien. Ya. Esto es verdaderamente útil para cuando vamos a modificar así muchas veces un archivo. Yo lo he utilizado unas cuantas veces, lo he utilizado incluso haciendo algunos que otros scripts para hack the box, para hacer máquinas de hack the box y esas cosas. ¿Oíste, David? Así que es muy posible Ya, que no, estoy viendo, lo tengas que utilizar un montón de veces, tanto para la administración del sistema como para reemplazar algo haciendo alguna prueba de penetración o algo así. Por eso le eché el ojo, ¿no? Ya, para corregir scripts también es muy interesante cuando, por ejemplo, tú cometes un error a la hora de declarar una variable o algo así, y es algo que se repite mucho dentro de un script, dentro de un programa, pues te puede arreglar eso en un momento. Claro, hay algunos que van a querer hacer eso con Vim, que también permite hacerlo, pero bueno, yo al menos prefiero utilizar un poquitico más de scripting.
todo depende del administrador del sistema y cuál sea su objetivo. Entonces, si todo va bien hasta Pero aquí, igual vamos a... Bing, Dime. que igual Bing es un poco más majadero y no se comporta igual en el tema de las expresiones regulares. Un poco pesado en eso. Sí. Entonces vamos a avanzar un poquitico más aquí. Tenemos por acá el tema de garantizar la integridad de los datos. Entonces seguro que muchos de ustedes ya se han encontrado cuando se descargan algún archivo, cuando se descargan sobre todo una imagen de alguna distribución GNU Linux que aparecen al lado, o si no hay un directorio que contenga las firmas o los hashes, van a ver que donde mismo está el directorio o la URL donde se encuentran esas imágenes, esos archivos ISO de esa distribución que ustedes se descargan, van a encontrar los MD5 Zoom, los SHA Zoom, el SHA 256 Zoom, el SHA 512 Zoom. Esto se hace para mantener o para que el usuario que se está descargando ese archivo, que se va a descargar ese archivo, mantenga o tenga como verificar la integridad de ese archivo, tenga como verificar que ese archivo no ha sido modificado, que ese archivo, digamos que la descarga de ese ISO no le dio un error, no está corrupta o no fue modificado por un tercero. Bien, esto viene siendo esto viene siendo una suma de comprobación. Una suma de comprobación es un valor derivado de un cálculo matemático basado en una función hash criptográfica contra un archivo determinado, un archivo en cuestión. Ahora, existen diferentes tipos de funciones de hash criptográficas que varían en intensidad. Digamos que tenemos MD5 Zoom, por aquí como tengo en el Moodle creo que está SHA 1 Zoom, SHA 256 Zoom, SHA 512 Zoom, hay más. En temas de examen de LPI, pues creo que mayormente van a utilizar o deben estar familiarizados con lo que es MD5 Zoom, SHA 256 Zoom y SHA 512 Zoom. Ahora mismo vamos a ver cómo utilizar o cómo comprobar la integridad de determinado archivo utilizando en este caso digamos que SHA 256 Zoom. ¿Se entiende bien hasta aquí lo que les he estado explicando hasta ahora? Sí. Entonces, por aquí tenemos nosotros, seguimos teniendo a file, seguimos teniendo a file por acá y tenemos un file.acu. Vamos a trabajar con file. Vamos a trabajar con file. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es el hash el hash SHA 256 Zoom de file, pues nos vamos con SHA 256 Zoom file. Esto nos va a imprimir en pantalla el hash de file. Si ese archivo sufre una modificación, se corrompe, alguien lo edita y demás, pues va a dejar el hash va a dejar de coincidir con este que tenemos aquí. Esto podemos guardarlo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un SHA 256 Zoom file y vamos a decirle que SHA 256.txt. Vamos a dejar esto acá, así que SHA 256.txt contiene la salida de la ejecución del comando SHA 256 Zoom al archivo file. Bien, entonces si ahora nosotros modificamos este archivo o algo así, si queremos comprobar primeramente la integridad de ese archivo, vamos a hacer lo siguiente: SHA 256 Zoom -c SHA 256.txt. Esto va a comprobar el archivo file, nos va a decir, bueno, si este archivo está OK. Según lo que nosotros guardamos aquí dentro de SHA 256, sí, este archivo está OK. Entonces, si nosotros hacemos un echo, digamos que SHA
256 zoom, otro comando con el que hemos estado trabajando, y esto vamos a redireccionarlo a file. Y ahora tratamos de comprobar nuevamente la integridad de ese archivo. Nos va a decir que ha fallado, que la comprobación ha fallado porque ese archivo ha sido modificado. Si comprobamos el hash manualmente, 256 zoom file, pues vamos a ver que ahora no coincide con el anterior. Este empieza en 147, 3 cc minúscula, y por aquí tenemos un 4fb BE86, o sea, no coinciden. Es otro hash. ¿Por qué? Porque ese archivo fue modificado. Esto es una buena práctica que se suele hacer cuando compartimos archivos. Si yo le voy a compartir un archivo importante a David por determinada vía, por correo electrónico o algo así, pues es una buena práctica el compartir archivos así. Si nosotros vamos a descargar una distribución o el ISO de una distribución desde algún FTP y demás, pues debemos comprobar los hashes criptográficos de ese archivo que estamos descargando para asegurarnos de que ese ISO no ha sido modificado, de que no se le ha inyectado código por tercero, de que la descarga no está corrupta, etcétera, etcétera, porque o bien nos puede dar el error a la hora de instalar el sistema operativo, o bien podemos estarnos instalando una copia modificada de ese ISO que contenga, por ejemplo, código malicioso, malware, spyware, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se entiende bien hasta aquí. Sí, sí. Ya, entonces, por aquí tenemos un último topic que es sobre buscando más en archivos. Por aquí tenemos un comando que es OD, que significa Octal Dump. Y aquí en el Moodle, no sé si ustedes están mirando el Moodle también. Vamos a leer aquí literalmente lo que dice en el Moodle. El comando OD a menudo se usa para depurar aplicaciones y varios archivos. Por sí solo, el comando OD solo enumera el contenido de un archivo en forma octal. Podemos usar nuestro archivo de antes para practicar con este comando. O sea, podemos utilizar por acá este mismo archivo file con el que hemos estado trabajando en la clase para jugar un poquito con este comando. Si nos vamos con OD, digamos que file nos va a imprimir el valor o el contenido del valor, no, el contenido de este archivo en formato octal. Ustedes van a ver mayormente para qué podemos utilizar esto. Si queremos, por ejemplo, imprimir el contenido de ese archivo en valor, digamos que hexadecimal, podemos usar la opción "-x", y en lugar de imprimir en octal nos va a imprimir en hexadecimal. Y si queremos imprimir digamos que en un formato equivalente a los caracteres, ¿no? A los caracteres originales que contiene ese archivo, nos vamos a ir con la opción "-an -c". Entonces aquí, si ustedes observan un poquitico, van a poder ver que aquí dice bzxxx/n, nueva línea, xxx/n, nueva línea, cut/n, o sea, nueva línea, head, o sea, head, nueva línea. Nos está imprimiendo línea por línea y nos está detallando aquí cuál es una línea, cuál es la otra, utilizando este carácter o esta combinación de /n, que significa una nueva línea. ¿Se entiende bien hasta aquí? Sí, como que no. Ya, entonces yo les voy a mostrar una cosita por acá para que ustedes vean uno de los usos prácticos que yo le suelo dar a este comando. Me voy a ir por acá a mi máquina, y por aquí tengo un código que está oculto dentro de un archivo que hay por acá que se llama script, que esto se usa mucho para
ocultar ocultar scripts, ocultar líneas dentro de algunos scripts en Bash, y muchos comandos, como por ejemplo el comando cat, no pueden leerlo. Si nos vamos por ejemplo aquí con cat script.sh, esto es un simple script que dice echo this is my invisible reverse shell script, y sale de ese programa. Ahí hay más código de la cuenta. Lo que pasa es que se están utilizando caracteres de escapes que comandos como cat no pueden leerlo. Entonces, si nosotros analizamos esto con el comando od, si nos vamos con od -an, ustedes saben que a mí muchas cosas me gusta de cierta forma vincularla al tema de seguridad, que es de lo que más me gusta. Entonces, por aquí vamos a tener con od, vamos a decir que aquí tenemos estamos indicando el intérprete de ese script. Tenemos una nueva línea, ¿verdad? Tenemos otra nueva línea y tenemos algo aquí que dice NC, una dirección IP, un puerto, un guión -e, bin bash, otra nueva línea, exit 0, otra nueva línea. Estos son caracteres de escape, y después de esto es que tenemos nuestro echo this is my invisible reverse shell script, y dos nuevas líneas. ¿Se entiende hasta ahí? Qué bueno está eso. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, hay programas como cat, por ejemplo, que eso no lo pueden leer. Hay programas como less, que eso, bueno, less lo puede leer, pero more creo que no lo puede leer. Si me voy con less sí lo puede leer. Ven. Entonces ese comando de es muy, en ocasiones les va a servir. Yo mayormente lo uso para esto. Ustedes pueden sacar cuenta a ver para qué a ustedes les puede servir en un futuro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran agregar? David, ya sé que me vas a pedir el código. Ya con esto vamos cerrando. No entendí. Que todo bien. Oh, ya. No, que todo muy bien. Ya, bueno, esto es una clase bastante básica, bastante sencilla. Ustedes que están familiarizados con Linux no les debe ser nada difícil. Más bien quizás a lo mejor refrescaron algo, qué sé yo. Y bueno, los que vean la clase por retransmitido, si tienen alguna duda por ahí, ya saben, Discord, Telegram o el foro del curso. Ya con esto terminamos con lo que es la clase de procesar secuencias de texto utilizando filtros, y ya nos vemos entonces mañana, el día de mañana, a la misma hora, mañana domingo, para dar el tema de gestión básica de archivos. Si no queda nada que agregar por ahí, chicos, voy a ir cerrando transmisiones. No, realmente muy bueno. De hecho, yo no había trabajado mucho con OD, para no decirte que no había trabajado. Bueno, pues a probarlo y a jugar un poquitico ahí con él, a ver para qué les puede servir como administradores del sistema. Entonces, chicos, vamos a ir dejando la clase por aquí. Nos vemos mañana entonces, la misma hora de siempre, 10 y media de la mañana. Vamos a dar la clase de mañana. Ok. Ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego.